Gracias por seguirnos en Telesur y El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela, hablando hoy de Colombia. El presidente de este país, Gustavo Petro, denunció que el fallo que devolvió la libertad al expresidente Álvaro Uribe, condenado por soborno en actuación penal y fraude procesal, otorga impunidad a los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que han desatado el genocidio en Colombia, dijo el mandatario. Un fallo, dice Petro, sirve para tapar los vínculos entre la clase política y el paramilitarismo. Vamos a analizar esta denuncia y la crítica directa a la efectividad del sistema judicial colombiano en torno a todo este caso de Álvaro Uribe, del hecho de juzgar a élites políticas, especialmente en casos de alta sensibilidad histórica y social. Pero antes de esto, quiero recordarle a la audiencia a través de nuestras redes sociales y a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que hemos hecho al respecto. Tribunal Superior de Bogotá absuelve a Álvaro Uribe, condenado por soborno en actuación penal y fraude procesal. ¿Qué significa este fallo para Colombia? Ahí están las opciones: triunfa la impunidad de las élites políticas, encubrimiento de la parapolítica colombiana, continuará la lucha por la justicia a las víctimas o una necesaria reforma en Colombia a propósito del tema. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Estamos hablando de este tema, el análisis hoy en El Mundo desde el Sur, a propósito de la situación que, como decíamos, el fallo que absolvió a Álvaro Uribe de manipular testigos. Elmer Montaña, abogado penalista, es fiscal seccional y defensor de derechos humanos desde ese país. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Tribunal Superior de Bogotá absuelve a Álvaro Uribe. ¿Qué significa este fallo para Colombia, doctor? Bueno, mientras el uribismo celebra victorioso este fallo del Tribunal Superior de Bogotá, yo creo que en la gran mayoría de los colombianos queda una sensación de impotencia por la impunidad que esto significa. Entre otras cosas porque el fallo del Tribunal Superior de Bogotá resulta manifiestamente contrario a lo que ha sido la tradición jurídica de nuestro país en lo que tiene que ver con el respeto de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Es inaceptable y, por supuesto, incomprensible que un tribunal de menor categoría haya pasado por alto que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ya hubiese decidido sobre la legalidad de las pruebas que fueron discutidas en el juicio contra Álvaro Uribe Vélez, especialmente en lo que tiene que ver con el tema de las interceptaciones telefónicas. Esas interceptaciones telefónicas fueron declaradas legales por la Corte Suprema de Justicia. Creo que la defensa de Álvaro Uribe también interpuso una tutela contra esa decisión y la misma Corte Constitucional refrendó la legalidad de esas pruebas. Sin embargo, el tribunal, que vuelvo y repito, es de menor categoría que la Corte Suprema, desconoció ese fallo y hoy de manera realmente sorprendente planteó que esas pruebas no eran legales, que se había violado el derecho de la intimidad de Álvaro Uribe Vélez, que se habían recaudado violando el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que por lo tanto eran pruebas ilícitas y en ese sentido no las tuvo en cuenta en este juicio. Eso es algo que, digamos en términos claros, podría incluso llevar a plantear que la decisión adoptada por los dos magistrados, dos de los tres magistrados que conformaron la sala, al ser manifiestamente contraria a ese precedente jurisprudencial que es de obligatorio cumplimiento, pudieron haber tipificado el delito de prevaricato, que consiste precisamente en tomar una decisión manifiestamente contraria a la ley. La ley establece claramente que cuando ya hay decisiones en este sentido de los altos tribunales, le corresponde a los jueces de la República acatarlas. Sí, y justamente para ser más específicos, doctor, porque lo que dice la Sala Penal del Tribunal Superior
de Bogotá dice que se excluyó del expediente interceptaciones Uribe por considerarlas ilegales. Se concluyó que no había pruebas directas de que Uribe instigara a Abogado Cadena a cometer delitos y, por otro lado, que efectivamente lo que se consideró en el análisis probatorio de la jueza Sandra Heredia fue deficiente en su conjunto. Es decir, que todas estas claves dan precisamente un resultado que no favorece directamente, por un lado, a la justicia de las víctimas, sino también una lectura que va contrario a lo que se dio anteriormente. ¿Cómo entender, cómo interpretarlo de esta manera para que el conjunto de nuestros usuarios entienda en Latinoamérica? Bueno, esto no se puede entender sino en el contexto de una justicia que en este caso fue selectiva, una justicia representada por estos dos magistrados que desafortunadamente tomaron una decisión desconociendo lo que ya había quedado resuelto por la Administración de Justicia en lo que tenía que ver con el valor de las pruebas que se habían recaudado en el proceso seguido contra Álvaro Uribe Vélez. Estaríamos hablando de una especie de doble rasero, de privilegiar al señor Álvaro Uribe Vélez en razón a la persona que es, a lo que representa desde el punto de vista político. Por eso yo creo que este es un fallo más de contenido político que un fallo realmente con un contenido de carácter legal. La jurisprudencia nuestra ha señalado claramente que cuando un juez de la República o un tribunal, digamos, se aparta de alguna manera de una decisión que es un precedente judicial de obligatorio cumplimiento, debe realizar un exhaustivo análisis y expresar y explicar de manera detallada las razones por las cuales no toma en consideración ese precedente. Y aquí no ocurrió eso, aquí simplemente se apartaron de esa decisión con argumentos muy generales, casi que desafiando, pienso yo, a la misma Corte Suprema de Justicia, que ya había resuelto de manera definitiva el tema del valor de las pruebas que se habían recaudado en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Esa prueba de las interceptaciones, por decirlo de alguna manera, era como la columna vertebral sobre la que se edificaba todo el andamiaje probatorio en este proceso. Al caerse las interceptaciones se presentó una especie de efecto dominó. Se fueron después desvirtuando una a una en virtud de ese planteamiento las acusaciones en contra de Álvaro Uribe y por supuesto los argumentos que a mi manera de ver fueron muy bien fundamentados, muy razonados por parte de la jueza 44 penal del circuito de Bogotá. Creo que este es un fallo desafortunado que le deja a los colombianos la sensación de que en efecto Álvaro Uribe Vélez tiene licencia para actuar por encima de la ley y que además cuenta con el apoyo de un sector de la rama judicial que en ese sentido le permite y le ha permitido que se mantenga impune pese a los graves señalamientos que desde hace muchísimo tiempo se han venido haciendo en su contra, no solamente en este caso, que tiene que ver es con un tema de delitos de corrupción por sobornos a testigos y fraude procesal, sino por señalamientos aún mucho más graves respecto a sus relaciones con los grupos paramilitares, relaciones que tienen que ver incluso con el nacimiento mismo del paramilitarismo, como quiera que Álvaro Uribe Vélez, cuando fue gobernador de Antioquia, promovió las famosas Convivir, que fueron unas cooperativas de vigilancia que con el paso del tiempo se convirtieron en estas estructuras paramilitares que crearon tanto daño y generaron tanta muerte en nuestro país. Jueces de la República en diferentes partes del país han compulsado copias tanto a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes como ante la misma Fiscalía General de la Nación para que se investigue las relaciones de Álvaro Uribe con el paramilitarismo, para que se investigue las relaciones de Álvaro Uribe con la muerte selectiva de algunos dirigentes políticos e incluso defensores de derechos humanos, como ocurrió recientemente, para que se investigue a Álvaro Uribe en su relación con lo que en Colombia se ha denominado los falsos positivos, que consistió en el asesinato que cometieron miembros del ejército colombiano en contra de personas indefensas, la mayoría de ellos campesinos,
habitantes de la calle que fueron asesinados y después fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. En todos esos casos, las investigaciones han quedado engavetadas. Ningún juez de la República se ha atrevido, ningún fiscal se ha atrevido a llevar a cabo esas investigaciones. Las han dejado ahí congeladas en el tiempo. El único caso excepcionalísimo que ha habido en Colombia de que alguien se atreviese a investigar a Álvaro Uribe fue en relación con este caso. Una fiscal muy valiente que llevó a cabo esta investigación con el apoyo de los abogados de las víctimas y una jueza, la jueza Heredia, la jueza 44 Penal de Circuito, que para los colombianos es un ejemplo de valentía, de dignidad, de profesionalismo, de inteligencia, de decoro. Una mujer que de alguna manera encarna la administración de justicia, tomó la decisión finalmente de condenar a Álvaro Uribe Vélez por estos delitos de corrupción, de soborno a testigos y fraude procesal, sentando un precedente muy importante para el país y llevándole a los colombianos por primera vez el mensaje esperanzador de que en Colombia no iba a haber nadie por encima de la ley. Sin embargo, ahora vemos pues esta decisión de segunda instancia que desde luego hay que respetar, hay que acatar, pero eso no implica que no podamos hacer un cuestionamiento a fondo de esa decisión, sobre todo, vuelvo y repito, en el entendido de que estos dos magistrados, un hombre y una mujer, tuvieron la osadía de desafiar a la Corte Suprema de Justicia, que vuelvo y repito una vez más, y perdónenme que insista en eso, ya había resuelto el tema de la legalidad de las pruebas y había establecido una jurisprudencia que era de obligatorio cumplimiento para la sala. La sala pasó por alto eso y tomó esta decisión. Hay que decirlo también, una magistrada se apartó de esa decisión, produjo un salvamento de voto, donde de manera muy clara, yo estaba precisamente terminando ahora de leer ese fallo, muy juicioso el fallo de esta magistrada, otra vez una mujer saca la cara por la justicia colombiana, se aparta de la decisión de sus colegas y les dice, no señores, ustedes estaban equivocados, ese fallo no podía ser absolutorio, había que confirmar la sentencia condenatoria en contra de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, como sea, la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal, porque los abogados de las víctimas y la Fiscalía General de la Nación muy seguramente van a presentar una demanda de casación. Tendrán, ahora hay un término de 5 días para que ellos manifiesten el interés de acudir a esta casación y luego tendrán 30 días hábiles para presentar la demanda de casación que será estudiada por la Sala Penal, repito, de la Corte Suprema de Justicia, que será la encargada de decidir finalmente si Álvaro Uribe Vélez es tan inocente como predicaron estos dos magistrados o si en efecto es responsable de los delitos por los que inicialmente fue condenado por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá a 12 años de prisión domiciliaria. Sí, y que se representan la punta del iceberg para muchos analistas en torno a la figura de Álvaro Uribe Vélez y su accionar en Colombia. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables y desde luego un agradecimiento enorme por estar pendientes de lo que ocurre en nuestro país. Muchísimas gracias. Elmer Montaña, abogado penalista, exfiscal seccional y defensor de derechos humanos desde Colombia, para poder entender lo que ha ocurrido hoy con esta absolución por parte del Tribunal Superior de Bogotá sobre Álvaro Uribe Vélez y los delitos por los que fue condenado anteriormente. Vamos a despedir la primera parte del programa recordando que tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de la emisión analizamos los resultados. Ya regresamos. Gracias por seguirnos hoy en El Mundo desde el Sur, hablando de Colombia. El senador y precandidato presidencial colombiano Iván Cepeda se pronunció luego de la decisión de absolver al exmandatario Álvaro Uribe de todos los cargos por los que fue condenado a 12 años de prisión. Esto decía. Buenas tardes. En mi larga trayectoria como defensor de derechos humanos y como víctima de genocidio y persecuciones políticas de toda índole, he aprendido mucho
a conservar la serenidad y la perseverancia, especialmente en los momentos difíciles en los que parece imponerse la impunidad. Bueno, este es uno de esos momentos. Yo creo que es una situación pasajera y momentánea en la que, en una decisión que respetamos pero no compartimos, un tribunal, mayoritariamente dos magistrados, deciden ignorar el acervo probatorio que hay y que es absolutamente concluyente en este juicio o en este proceso. Así que vamos a perseverar, vamos a seguir trabajando para que haya verdad en este caso y en los otros en los que Álvaro Uribe ha sido responsable de hechos muy graves. Así que no haya duda, ¿no? Lo nuestro, lo de las víctimas, es la perseverancia. Las víctimas son más perseverantes que la injusticia y la impunidad. Y por otro lado, la organización Madres de los Falsos Positivos también expresaron su apoyo a Iván Cepeda, afirmando en redes sociales que la historia no absolverá a quien dio la orden como referencia a este caso de Uribe. Esto decía. En este largo proceso consideramos que aún nos queda un capítulo, y es la casación penal ante la Corte Suprema de Justicia. Así que guardamos grandes esperanzas que en esta última instancia, por fin, Colombia pueda tener justicia. Vamos al análisis. Carlos Medina Gallego, analista, profesor universitario, nos acompaña para poder entender lo que viene de ahora en más. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Y bueno, rápidamente, porque sé que el tiempo pues, no daría para poder explicar en su totalidad lo que ha ocurrido el día de hoy, pero en sus palabras, ¿cómo está viendo pues, esta decisión el día de hoy y la lucha por la impunidad en Colombia? Bueno, Luis Francisco, muy buenas noches para vos y para toda la audiencia de Telesur en todo el continente. Primero, es un impasse mayor en materia de justicia que el Tribunal Superior de Bogotá haya absuelto con 2 votos de 3 la situación de Álvaro Uribe Vélez en una segunda instancia, que ya en la primera instancia, como lo han señalado aquí ampliamente, la juez Sandra Heredia había condenado a Álvaro Uribe Vélez por su participación en fraude procesal y soborno en actuación penal. Pero la situación que se presenta ahora, más allá de los aspectos jurídicos que han sido claramente expuestos en este programa, tiene que ver con el impacto que tiene esa decisión en el ámbito de la coyuntura política nacional. Estamos en un periodo político complejo porque estamos entrando al año electoral que se concretará con el cambio de gobierno en el 2026. Si hacemos un seguimiento a las distintas manifestaciones que se han producido de uno y otro sector en relación con el fallo que acaba de dar el Tribunal Superior de Bogotá, lo que estamos viendo allí es un estado creciente de polarización en que los sectores de la extrema derecha despotrican absolutamente de el juicio desarrollado por la juez Sandra Heredia y saludan un procedimiento que ha hecho el Tribunal Superior de Bogotá en medio de unas situaciones supremamente confusas en la ponderación que hacen del acervo probatorio y en particular de las pruebas de intersección telefónica. Ya lo han dicho aquí y lo repito, la Corte Suprema de Justicia había ponderado como legales esas pruebas. La juez o la magistrada María Leonor Oviedo Pinto, que hace su salvamento de voto en 400 páginas, explica por qué esas pruebas telefónicas debían ser tomadas en consideración
y por qué se debía respetar el fallo de la primera instancia. Pero esta decisión, creo yo, como lo señalaba también el abogado, que es mucho más política que jurídica y que se ha utilizado tecnicismos jurídicos para absolver al presidente Álvaro Uribe Vélez en una coyuntura política que tiene unas implicaciones muy particulares en materia de la composición de las fuerzas que dinamizan las campañas para poder acceder al poder o mantener el poder en el 2026. Sí. Ahora, la historia de Álvaro Uribe Vélez en el desarrollo del conflicto armado colombiano lo vinculan de manera directa, no solamente con el paramilitarismo, los falsos positivos, sino igualmente con el narcotráfico y los orígenes y desarrollos del narcotráfico en nuestro país. Los sectores políticos que acompañan desde los partidos tradicionales a Álvaro Uribe Vélez, que representan la extrema derecha en nuestro país, están alebrestados, están exaltados con este tipo de decisión tomada por el tribunal, pero como se ha señalado aquí, como lo señaló Iván anteriormente, esto tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia y allí tiene que tomarse en última instancia las decisiones que van a hacer justicia en relación con el caso de Álvaro Uribe Vélez. Y la Corte Suprema de Justicia no puede ponderar las decisiones del Tribunal de Bogotá cuando es ella misma la que definió que las pruebas de intersección telefónica eran válidas y que es las que soportaron la primera instancia. Sí, y la situación, desde luego, en el orden jurídico, tiene su tercera instancia en la Corte Suprema de Justicia, pero el escenario político se ha calentado y seguramente los niveles de polarización que están trabajados a través del odio, de la mentira, de la calumnia, del señalamiento, de la desconfiguración ética de la política, van a continuar generando una atmósfera supremamente compleja y violenta en las distintas manifestaciones que tiene la violencia política en nuestro país. Ahora, esperemos... Sí, profesor, le quería preguntar, era porque ya se empiezan a alzar también las voces de lo que ocurre el día de hoy y que se suma, por supuesto, a la gran cantidad de denuncias, la crítica en torno al sistema judicial en Colombia, y ya empiezan a alzarse las voces sobre una profunda reforma a la justicia. ¿Está de acuerdo con ese planteamiento? Sí, yo pienso que la justicia tiene dos problemas supremamente graves. El primero es que es una justicia que desde el universo del patriarcalismo y el machismo es supremamente cobarde y está sometida a las élites económicas y a las élites políticas tradicionales. Y el segundo aspecto fundamental es que es una justicia politizada y eso no le permite garantizar los niveles de equidad, de igualdad, de neutralidad que debe tener la justicia y de independencia para poder tomar sus decisiones. Desde la Constitución de 1991, el Poder Judicial está esperando una gran reforma que permita que los magistrados lleguen al poder por procesos absolutamente meritorios y no a través de la manera como se eligen actualmente, donde las fuerzas políticas, los partidos políticos y los intereses políticos se colocan al servicio de quienes aspiran a ocupar las magistraturas en las Cortes Supremas. Entonces, esto es importante modificarlo y hacer una reforma a la justicia que posibilite que la justicia se ejerza con todos los valores éticos, morales y jurídicos con que se debe ejercer la justicia. Y con una reforma constitucional, profesor, planteada por el presidente Gustavo Petro en lo sucesivo. Sí, se plantea la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que resuelva algunos de los problemas que tiene el actual gobierno. Y es que el actual gobierno, lo que lo entienda
la comunidad internacional es un gobierno sin Estado porque el Estado está capturado por los poderes tradicionales y particularmente por la derecha. Poder generar una dinámica constitucional que cambie o refunde la política y refunde la institucionalidad colombiana sería un importante avance, pero en un momento de polarización como el que se está desarrollando hoy, es muy importante garantizar de que ese proyecto constituyente va a ser un proyecto constituyente básicamente progresista, porque puede ocurrir que el nivel de polarización, como ocurrió con el plebiscito, genere una dinámica en la cual la parte mayoritaria en la convocatoria de la Asamblea Constituyente termine en manos de la extrema derecha, y esto sí sería absolutamente un desastre. Por eso las asambleas constituyentes no se hacen en cualquier momento, se hacen cuando existen las garantías suficientes para saber que son las fuerzas progresistas quienes van a conducir las deliberaciones y las decisiones en la construcción del nuevo orden constitucional. Sí, muy atentos con ese escenario, profesor Carlos. Muchísimas gracias. Se me termina el tiempo. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Luis Francisco. Carlos Medina Gallego, analista en temas de paz, profesor universitario colombiano, a propósito de este escenario judicial en Colombia. Y antes de terminar nuestro programa, revisamos rápidamente el resultado. En la encuesta, Tribunal Superior de Bogotá absuelve a Álvaro Uribe, condenado por soborno en actuación penal y fraude procesal. ¿Qué significa esto para Colombia? 81% de los usuarios a esta hora dice que triunfa la impunidad de las élites políticas en el país. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar, y les recuerdo nuevamente www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.